Buenos días con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes del 10º siglo de contabilidad y vamos a presentar el tema de responsabilidad social con respecto a la transparencia en los negocios y el rol ético del contador frente al fraude y el error. Por el curso de ética profesional y el profesor Huanca Callazo Humberto Rubén. Siguiente. Los expositores están conformados por Aguado Falcón Yanela, De la Cruz Meléndez Eliana, Ramírez Caspa Maricielo, Rodríguez Cayagua Harold, Rojas Clemente Humberto, Taipe López Diego, Urbano Calixto Jacqueline, Vázquez Aldana César, Vázquez Aldana Gerson y la que les habla Cuba Gutiérrez Hilary. Bueno, aquí está el índice de lo que vamos a hablar. Está conformado por 13 capítulos que vamos a hablar de cada uno de ellos. Siguiente. Bueno, como introducción, actualmente la transparencia empresarial es un aspecto muy fundamental para el crecimiento económico y la confianza de la sociedad. Las empresas manejan información financiera que influye en las decisiones de inversiones, clientes, trabajadores y entidades del Estado. Por ello, el contador público tiene una gran responsabilidad, ya que es el encargado de registrar y analizar y presentar información financiera, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años se han presentado diversos casos de fraude, corrupción y manipulación de estados financieros, lo que se ha demostrado que no solo basta con tener conocimientos técnicos, ¿no? También es necesario actuar bajo principios éticos sólidos. La ética profesional también va a permitir, ¿no?, que el contador desempeñe sus funciones con honestidad y objetividad, ¿no?, y responsabilidad, ya que esto va a contribuir a la transparencia empresarial y a la prevención de irregularidades. Siguiente. Bueno, como capítulo 1 tenemos el marco conceptual de la ética profesional. Siguiente. Bueno, como primer punto tenemos el concepto de ética. Aquí la ética, tenemos 3 tipos de conceptos, ¿no? Como primer concepto tenemos que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y determina y busca, ¿no?, determinar qué acciones son correctas o incorrectas. Su finalidad es orientar la conducta de las personas mediante principios y valores que favorecen una convivencia justa y responsable. También tenemos la palabra ética, que proviene del término griego ethnos, que significa carácter o modo de ser. Por ello, la ética está relacionada con las decisiones de una persona que tome su vida diaria y con la forma de actuar frente a distintas situaciones. En el ámbito profesional, la ética es muy importante porque va a establecer pautas de conducta que van a ayudar a los profesionales a actuar de forma correcta. En el caso de los contadores, la ética garantiza que la información financiera sea presentada de manera veraz, transparente y confiable, ¿no? Siguiente, repite, por favor. El siguiente punto es sobre la ética profesional y su importancia. La ética profesional es un conjunto, ¿no?, de principios y valores y normas que va a orientar la conducta de una persona durante su ejercicio de su profesión, ¿no? La importancia de la ética profesional se puede observar en varios aspectos, ¿no? Tenemos que uno que genera confianza pública. Los usuarios de la información financiera confían en que los estados financieros reflejan la realidad económica de la empresa, ¿no? La ética va a fortalecer esa confianza y va a brindar seguridad a los inversionistas, acreedores y autoridades. Otro aspecto importante es que previene el fraude y la corrupción, ¿no? Un profesional ético evita, ¿no?, involucrarse en estas actividades ilegales o engañosas que contribuyen a detectar irregularidades dentro de una organización, ¿no? También permite mejorar la reputación profesional,
La conducta ética va a fortalecer la imagen del contador y va a generar una mayor credibilidad ante clientes, empleados y la sociedad. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre los principios éticos y fundamentales, ¿no? Los principios éticos y fundamentales orientan más que nada el comportamiento del contador público y va a garantizar un ejercicio profesional responsable, ¿no? Como primer principio tenemos la integridad. Consiste en actuar con honestidad, sinceridad, rectitud en todas las actividades profesionales. El contador debe proporcionar una información verdadera y evitar cualquier tipo de manipulación o engaño, ¿no? Después, el otro principio es la objetividad, que acaba de implicar actuar de manera imparcial y basar las decisiones únicamente en hechos y evidencias, ¿no? Aquí el contador no debe permitir que intereses personales, ¿no?, influyan en su trabajo. También tenemos la confidencialidad, que aquí el contador tiene acceso a información que reserva la empresa, ¿no? Por lo cual esa debe estar protegerla y evitar, ¿no?, divulgar sin una autorización. Este principio va a fortalecer la confianza entre el profesional y la organización. También tenemos el competencia profesional y debido cuidado. En esta parte, el profesional debe mantener actualizados sus conocimientos y habilidades para ofrecer un servicio de calidad. Asimismo, debe actuar con responsabilidad y diligencia, ¿no?, en todas sus funciones. Y por último, tenemos el comportamiento profesional. Este principio va a exigir respeto, respetar las leyes y reglamentos vigentes, además de mantener una conducta que preserve, ¿no?, el prestigio de la profesión contable. Siguiente. En este punto vamos a ver la diferencia entre ética y moral. La ética y moral son conceptos relacionados, ¿no?, pero tienen diferencias importantes, ¿no? La ética es una reflexión más que nada filosófica que va a analizar el comportamiento humano y busca principios universales, ¿no?, que permita distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Se caracteriza por ser racional y crítica, ¿no?, y ya que cuestiona, ¿no?, las acciones para determinar si son justas o adecuadas. Por otro lado, la moral está conformada por las normas, costumbres y valores que una sociedad considera aceptables, ¿no? Estas pueden variar, ¿no?, mucho según la cultura, las creencias o las tradiciones de cada comunidad. La moral es más práctico, ¿no?, porque orienta la conducta diaria de las personas. Entonces nosotros podemos decir que la moral nos dice qué conductas no son aceptadas por una sociedad, mientras que la ética nos va a ayudar a reflexionar si estas conductas son realmente correctas, ¿no? En el ámbito de la contabilidad, la ética va a permitir, ¿no?, esto, actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad, más allá de las costumbres o presiones en el entorno, ¿no? Le doy pase a mi siguiente compañero. Siguiente, por favor. Bien, como último punto del capítulo 1 tenemos la responsabilidad social del contador. En este caso, la responsabilidad social del contador es su compromiso con la sociedad y el interés público, ya que su trabajo impacta no solo a la empresa, sino también a diversos grupos relacionados. Por ello, debe brindar información contable clara y confiable, contribuyendo al desarrollo económico y a la confianza social, ¿no? Las principales responsabilidades del contador es, primero, la de brindar información veraz, como elaborar los estados financieros reales, sin errores ni manipulaciones. La otra principal responsabilidad del contador es prevenir el fraude y la corrupción, que es la de detectar irregularidades y no participar en actos ilegales, ¿no?
Como tercera responsabilidad del contador es cumplir normas legales y tributarias que aseguran que la empresa cumpla con sus obligaciones. El cuarto responsabilidad del contador es fomentar la transparencia, ya que generar confianza en inversionistas y ciudadanos es importante. Y la última responsabilidad del contador sería contribuir al bienestar social, ya que apoyar al desarrollo del país mediante una buena gestión financiera es importante. Y en conclusión, el contador cumple un rol social importante, ya que su conducta ética influye en la estabilidad económica y confianza pública, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos el capítulo 2, que es la transparencia en los negocios. Siguiente, por favor. Bien, como concepto principal es el concepto de transparencia. En este caso, la transparencia consiste en actuar con honestidad y claridad al comunicar información y tomar decisiones sin ocultar datos importantes. En las organizaciones esto es importante, el hecho de generar confianza, reducir la desinformación y mejorar la toma de decisiones, siendo clave para poder prevenir lo que es la corrupción y fomentar la eficiencia y el crecimiento económico. Siguiente, por favor. Bien, como siguiente punto del capítulo 2 tenemos la importancia de la transparencia en la gestión empresarial. En este caso, la transparencia va a ser clave porque va a permitir que las empresas generen confianza y credibilidad al comunicar información clara y accesible a sus clientes, a los trabajadores y a los inversionistas, fortaleciendo así las relaciones con sus grupos de interés. Además de ello, no solo implica cumplir con la ley, sino también actuar con honestidad y compromiso ético, lo que va a ayudar a prevenir la corrupción, a mejorar el control interno y a fortalecer también la reputación que quiera tener la empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como siguiente punto tenemos la transparencia como valor corporativo. En este caso, la transparencia es un valor que exige a las empresas informar con honestidad sobre sus actividades, no solo en lo financiero, sino también en lo social y ambiental. Esto genera confianza, mejora la reputación de la empresa y ayuda a tomar mejores decisiones, cumplir normas y prevenir así los riesgos, como por ejemplo una empresa que publica de forma clara sus estados financieros y también informa sobre el impacto social que genera sus operaciones dentro, demuestra transparencia y compromiso con la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, como siguiente punto tenemos la relación entre la transparencia y confianza empresarial. En este caso, la transparencia y la confianza empresarial están estrechamente relacionadas, ya que cuando una empresa brinda información clara y veraz, los inversionistas y el público pueden evaluar mejor su situación financiera, reduciendo así sus riesgos y aumentando la credibilidad, ¿no? Por el contrario, la falta de transparencia genera desconfianza, genera sanciones y pierde prestigio a la empresa, ¿no? Afectando así la atracción de inversionistas y también la estabilidad económica, ¿no? Como por ejemplo una empresa que presenta oportunamente sus estados financieros auditados, esta empresa va a generar confianza en los inversionistas y quienes se sientan más seguras al decidir invertir en esta empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como siguiente punto tenemos el impacto de la transparencia en la toma de decisiones. En este caso, la transparencia influye positivamente en la toma de decisiones porque primero mejora la confianza y el clima laboral, ya que los trabajadores entienden cómo se toman las decisiones y se sienten valorados. Segundo, fomenta la responsabilidad y reduce la corrupción, ya que al rendir cuentas se produce una conducta ética y se promueve una conducta ética, ¿no? Y como tercer punto es la de que se tiene un impacto estratégico y reputacional, ya que ayuda a prevenir riesgos, mejorar la eficiencia y atraer clientes e inversionistas responsables, ¿no? En resumen, no solamente la transparencia no solo es un valor ético, sino también una herramienta que va a ser clave para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, ¿no?
Bien, le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días. Ahora veremos lo que son mecanismos para garantizar la transparencia. En este punto, pues es esencial que dispongamos de mecanismos específicos que respalden, que puedan asegurar la transparencia para que este pase de ser un principio abstracto a una práctica real dentro de las organizaciones e instituciones. Entre ellos vemos 5 puntos. El primero es el acceso a la información pública. Debe existir una divulgación proactiva, que signifique que las instituciones puedan difundir sus datos pertinentes sobre sus finanzas, políticas y actividades sin que los ciudadanos pues tengan que solicitarlos. Hay una rendición de cuentas. Este procedimiento supone determinar con precisión a quién se debe rendir cuentas, ya sean los clientes, entidades colaboradoras, asambleas o la sociedad en general. Tenemos también una participación ciudadana y el control social. Esto es el desarrollo de mecanismos que promuevan la participación ciudadana y una supervisión social que posibilite que estos ciudadanos puedan empoderarse con respecto a sus derechos y sobre todo este derecho al acceso a la información. Y finalmente, lo que es la utilización de la tecnología. Vemos que las plataformas de transparencia y los sistemas de datos abiertos pueden ser claros ejemplos de herramientas digitales que posibilitan que el ciudadano pueda participar y tenga acceso a la información pública en cualquier área. Siguiente PPT. Bien, ahora entramos a lo que es el capítulo 3, que viene a ser el rol del contador en la transparencia. Siguiente. De manera general, podemos decir que la transparencia va a referirse a esta divulgación clara y accesible de la información dirigida a los grupos interesados en ella. Esta información debe ser clara, lo cual implica que debe expresarse en un lenguaje comprensible y estandarizado, mientras que su accesibilidad supone que pueda estar disponible cuando sea requerida. De manera breve, mencionamos algunas funciones del contador en lo que es la organización y bueno, vemos que es presentar una información financiera transparente y confiable, la aplicación de las normas contables, de las NIF, apoyar en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Garantizar lo que es la confianza y la credibilidad de esta información que se maneja, cumplir una función, tener un rol ético y social, tanto con la empresa como para con la sociedad, y prevenir riesgos e irregularidades. Siguiente. Ahora hablamos de lo que es una generación de una información financiera confiable. Esta información financiera confiable representa lo que viene a ser una de las principales responsabilidades del contador público. Para ello, él debe elaborar y presentar estados financieros que reflejen de manera razonable la realidad económica de una organización, cumpliendo con las normativas aplicables y con las disposiciones de organismos regulados como SUNAT o la SMB. A ello, pues se suma la entrada de la tecnología, la inteligencia artificial, en algunos casos la robótica, las cuales han ido transformando esta presentación de información financiera y no financiera, elevando significativamente estos estándares de transparencia y de control. Siguiente. Cuando hablamos de independencia y objetividad profesional, vemos que le permite al contador que actúe de manera imparcial, con honestidad y sin influencias externas al elaborar y certificar información financiera. Ahora, estos principios respaldados por el Código de Ética del Contador Público en el Perú fortalece la confianza en la información financiera y ayuda a detectar riesgos e irregularidades. Sin embargo, vemos casos de corrupción, tales como el de Lavajato, que bueno, evidencian que las presiones externas y los intereses personales pueden afectar la objetividad profesional, por lo que mantener la independencia debe ser fundamental para que podamos garantizar la transparencia y la confianza pública en esta información. Siguiente. Finalmente, hablamos del juicio profesional y lo que son toma de decisiones éticas. El contador durante su gestión debe aplicar lo que es el juicio profesional y principios éticos al elaborar y presentar esta información financiera. Debe actuar desde la honestidad, la prudencia y la objetividad para que pueda priorizar el interés público. La ética profesional resulta fundamental para lo que puede ser la prevención de riesgos de fraudes y de corrupción, aunque vemos que aún existe una brecha entre la formación ética y su aplicación práctica. Varios estudios demuestran que la ética profesional se relaciona directamente con la transparencia contable, por lo que es necesario que podamos fortalecer esta capacidad ética, la supervisión y las sanciones profesionales. Vemos que una actuación ética también protege la credibilidad y la reputación del contador. Le doy pase a mi compañero. Gracias.
Bien, continuando con la exposición, en esta parte vamos a ver lo que es la responsabilidad frente a usuarios internos y externos. El contador público tiene una gran responsabilidad tanto con los usuarios internos como los externos de una organización, debido a que la información financiera que prepara va a servir como base para la toma de decisiones administrativas, económicas y financieras. Por esta razón, se debe desempeñar sus funciones con honestidad, objetividad y responsabilidad, así evitando cualquier error o alteración que pueda afectar la credibilidad de la información presentada, ¿no? En el contexto peruano, el ejercicio profesional del contador está respaldado por la colegiación obligatoria y por diversas normas legales que regulan su actuación, ¿no? Estas disposiciones buscan asegurar un adecuado nivel de competencia profesional y establecer sanciones cuando se incumplen los principios éticos o las obligaciones profesionales. Siguiente PPT, por favor. El contador como garante de la veracidad de la información. Bueno, el contador público es reconocido como un garante de la confiabilidad y veracidad de la información financiera, puesto que su firma y su criterio profesional brindan credibilidad a los documentos contables que certifican, ¿no? Esta función implica asumir una importante responsabilidad técnica y ética durante los procesos de elaboración, revisión y validación de la información. La confianza que generan los informes contables va a depender que el profesional actúe con independencia, transparencia y estricto cumplimiento de las normas contables y éticas. Cuando desarrolla adecuadamente sus funciones, contribuye a que la información financiera represente de manera fiel la situación real de las organizaciones, así permitiendo que los diferentes usuarios tomen decisiones fundamentadas, ¿no? Siguiente, PPT. Bueno, siguiendo con el capítulo 4, fraude en los negocios. En este apartado vamos a ver lo que es el concepto de fraude. El fraude es una acción que se basa en el engaño, la manipulación o el ocultamiento de información, ¿no? Con el propósito de obtener una ventaja o beneficio indebido. Esta se va a caracterizar por ser una conducta intencional, ya que quien la comete actúa de manera consciente y planificada para lograr sus objetivos, ¿no? Este tipo de acto puede ser realizado por diferentes personas, incluyendo empleados, directivos, proveedores o incluso terceros relacionados con una organización, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bien, los tipos de fraude, bueno, en este caso tenemos 4 tipos de fraudes, comenzando con el fraude financiero. Esto se va a referir a la alteración o manipulación de registros contables y financieros, estas con el fin de obtener beneficios indebidos. Va a incluir prácticas como la falsificación de información financiera, la presentación de estados financieros engañosos o la ejecución de esquemas fraudulentos destinados a captar recursos de manera ilícita, ¿no? El fraude laboral es aquel que ocurre dentro de una organización y es cometido por trabajadores o directivos. Generalmente, esta va a involucrar la apropiación indebida de activos, el desvío de fondos, la alteración de documentos o cualquier acción destinada a obtener beneficios personales utilizando los recursos de la entidad. Bueno, como fraude fiscal, esta va a consistir en el incumplimiento deliberado de las obligaciones tributarias mediante la presentación de información falsa, la ocultación de ingresos o la manipulación de datos con el objetivo de reducir o evitar el pago de impuestos. Y como fraude corporativo va a comprender actos ilícitos realizados dentro de una organización que afectan su integridad y transparencia. Entre ellos se encuentran el soborno, la corrupción, el lavado de activos y otras prácticas que van a vulnerar las normas legales y éticas, así generando un riesgo para la empresa y sus grupos de interés. Siguiente PPT. Bien, como triángulo del fraude, ¿esto por qué ocurre, no? El triángulo del fraude es una teoría que va a explicar las principales razones por las cuales una persona puede llegar a cometer un fraude, ¿no? Este modelo va a señalar que generalmente deben presentarse 3 elementos fundamentales con las cuales son presión, oportunidad y racionalización. Bueno, con presión, la presión va a surgir cuando una persona enfrenta dificultades económicas, problemas personales o exigencias laborales que van a generar una necesidad urgente de obtener recursos o alcanzar determinados objetivos. Estas circunstancias pueden motivarla a buscar soluciones indebidas para resolver sus problemas, ¿no? Con oportunidad,
La oportunidad va a aparecer cuando existen deficiencias en los controles internos de una organización, la falta de supervisión, la escasa segregación de funciones o los procedimientos inadecuados que facilitan a una persona cometer estos fraudes, perdón, estos actos con una baja probabilidad de ser descubierta, ¿no? Y como tercero tenemos la racionalización. Se produce cuando el individuo justifica su conducta fraudulenta para así evitar sentimientos de culpa. Esto suele convencerse de que su acción está justificada, pensando que solo está tomando prestado el dinero y que merece una compensación adicional o que nadie resultará perjudicado, ¿no? La combinación de estos tres actos va a crear un entorno propicio para la ocurrencia de fraude, razón por la cual las organizaciones deben implementar controles efectivos y promover una cultura ética que reduzca estos riesgos, ¿no? Le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las consecuencias y prevención del fraude. Bueno, como sabemos, el fraude pues genera múltiples consecuencias que afectan el desempeño, la estabilidad y la continuidad de las organizaciones. En el aspecto financiero, pues nos genera una consecuencia de pérdidas económicas y desvío de recursos. También lo que es la malversación de fondos y el uso indebido de los bienes empresariales, lo que pues puede comprometer lo que es la liquidez, ¿no? Y el normal desarrollo de las operaciones. Asimismo, también causa deterioro de la reputación corporativa. ¿A qué nos referimos con la reputación corporativa? Es que reduce la confianza de los clientes, proveedores y los demás grupos de interés de la organización. Esta situación pues afecta la credibilidad de la organización y puede limitar sus oportunidades de crecimiento, inversión y posicionamiento en mercado, ¿no? También vemos que otra consecuencia es las sanciones legales y procesos judiciales. También tenemos lo que es la pérdida de confianza de los inversionistas, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por la causa de su inestabilidad. También vemos lo que es ahora a continuación la prevención. Sabemos que es importante ya tener una prevención a través de un control también. En este caso tenemos que se debería de implementar una política de cero tolerancia y auditorías periódicas, ¿no? También implementar lo que son un canal de denuncia que sean confidencial. De esta manera se puede tener una información más objetiva, ¿no? También tenemos lo que es la evaluación continua de riesgos internos y el uso forense para la detección de irregularidades. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente PPT, por favor. Sí, ahora vamos a ver el error en la información contable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el error contable pues se entiende como una incorrección no intencional que surge durante el reconocimiento de medición, clasificación o presentación de las operaciones financieras dentro de la contabilidad, ¿no? Los errores contables usualmente se originan por omisiones o cálculos incorrectos y también por interpretaciones inadecuadas de las normas contables, afectando pues la razonabilidad de los estados financieros. Asimismo, se sostiene de que dichos errores, ¿no? Como tal, surgen por el descuido de conocimiento, ¿no? O fallas del sistema contable. No es como el fraude, ¿no? Que ahí sí existe una voluntad o una intención para poder cubrir irregularidades o para poder sacar una ventaja económica. Aquí en el error contable no es de manera voluntaria, ¿no? Sino más que nada por un desconocimiento o entre otras características que ya hemos mencionado. Y se puede corregir pues mediante ajustes y procedimientos de revisión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los tipos de errores, ¿no? Más comunes y se pueden clasificar en cuatro puntos que estamos viendo aquí en la pantalla. Primero está el error de omisión. Una operación, pues, ¿qué se refiere en error en omisión? Que es una operación no es registrada en los libros contables cuando debería haberse registrado, ¿no?
por cuestión de desconocimiento. También tenemos el error de cálculo, operaciones matemáticas incorrectas en los registros o en la elaboración de los estados financieros. También el error de clasificación. Una operación se registra en una cuenta inadecuada y pues de esa manera afecta la presentación de la información financiera, ¿no? En los estados financieros. También tenemos la duplicidad y interpretación. A veces se dan transacciones que son registradas más de una vez o normas contables que no sean aplicadas de manera correcta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a ver las causas e el impacto de los errores. Las causas de los errores contables sabemos que son varias, ¿no? Y pues obviamente esto se relaciona o puede relacionarse a los factores humanos, también a los factores tecnológicos y organizacionales, ¿no? Entre las principales causas tenemos la falta de conocimiento de las normas contables, también tenemos la sobrecarga laboral del personal contable, ¿no? Muchas veces se le designa más funciones de lo que usualmente está dentro de su función. También tenemos la ausencia de supervisión y una auditoría interna. Eso también es un punto clave que debemos tener en cuenta. También están los sistemas informáticos deficientes, ¿no? Que serían en cuestión tecnológica. Ahora, ¿qué impacto causa, pues, estos errores? Su impacto es las sanciones tributarias por declaraciones incorrectas, ¿no? Como se sabe, el no presentar oportunamente o la información incorrecta, pues te cae multas, ¿no? También. Tenemos también lo que es la pérdida de confianza de inversionistas, ¿no? Esto causa de que al no presentar una información correcta, como en el error de las cuentas, ¿no? Eso hace de que los inversionistas no tengan una confianza por no tener un control correcto, ¿no? También la distorsión de utilidades en los estados financieros, el deterioro de la imagen corporativa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a ver lo que es la corrección según la NIC 8. Como sabemos, la corrección de errores contables está regulada por la NIC 8, en el cual nos indica de que las empresas deben corregir respectivamente los errores materiales, ¿no? Detectados en periodos anteriores. La NIC 8 exige, ¿no? Corregir como tal retrospectivamente los errores. También nos indica que debe revelarse ya la naturaleza del error y el monto de la corrección. La corrección oportuna pues reduce las contingencias tributarias y sanciones y de esa manera pues garantiza fiabilidad, comparabilidad y transparencia en los estados financieros. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver las diferencias clave entre el fraude y el error. Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, aquí tenemos un versus entre el fraude y el error. Como se había mencionado, el fraude es un acto intencional en el cual se busca sacar un beneficio, usualmente económico, o también poder encubrir irregularidades, ¿no? Mientras que el error es un acto involuntario por falta de conocimientos, es sin intención de dañar, ¿no? Mientras que el fraude, otra diferencia es que implica un engaño o falsificación o manipulación, ¿no? Y el error, pues, deriva de descuido o desconocimiento técnico como tal. Por ejemplo, la implementación de las NIC, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es en el fraude, que requiere auditorías forenses para investigarse, pues, ¿no? Ya que ahí se encuentra la intención, ¿no? Del fraude. Mientras que el error, pues, se corrige mediante ajustes contables, ¿no? El fraude tiene unas consecuencias penales y civiles grandes, ya que ahí hay un delito. Mientras que en el error son sanciones administrativas o tributarias mucho menores, ¿no? Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Ya, bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver sobre el impacto de la responsabilidad. Impacto del error, que van a distorsionar
temporal de los estados financieros también va a ser corregible sin pérdida permanente de credibilidad si se subsana oportunamente. Impacto del fraude se va a referir a pérdidas económicas graves, de deterioro reputacional, desconfianza de inversionistas y posibles procesos judiciales. Ante el error, el contador debe detectar, corregir y comunicar el error a la gerencia aplicando la normativa contable vigente. Y por último, ante el fraude, el contador tiene la obligación ética y legal de reportar indicios de fraude y no participar en actos ilícitos. Siguiente. Obligaciones del contador frente a fraude y error. En este caso, el contador debe actuar con ética, objetividad y diligencia para garantizar la transparencia, como implementar controles internos eficientes, verificar la razonabilidad de la información, detectar inconsistencias e irregularidades, aplicar las NIF correctamente, mantener independencia y conducta ética, y por último, reportar hallazgos a las gerencias o autoridades. Siguiente. Ahora vamos a ver el capítulo 7, que se trata sobre la normativa ética y legal del contador. Siguiente. Código de ética profesional del contador. Esto viene a ser un conjunto de normas que guía la conducta del contador, promoviendo la integridad, objetividad y responsabilidad. Su cumplimiento garantiza información financiera confiable y transparente, donde va a generar confianza en los usuarios y ayuda a prevenir fraudes y conflictos de interés. También tenemos a las normas internacionales de información financiera. Las NIF son normas contables que permiten presentar estados financieros de forma clara, comparable y confiable. Su aplicación ayuda a reflejar la situación real de la empresa, evitando la manipulación de información y contribuyendo a la transparencia y prevención del fraude. También vamos a ver sobre las NIA, las normas internacionales de auditoría, que nos van a guiar del trabajo de los auditores para revisar los estados financieros con objetividad y calidad. Su aplicación va a permitir que detectar errores o fraudes, garantizando que la información financiera sea confiable y transparente. Y por último, la regulación contable en el Perú. La regulación contable en el Perú está a cargo de entidades como el Consejo Normativo de Contabilidad, la SUNAT y la Superintendencia de Mercado de Valores. Estas normas van a exigir que se lleven registros y estados financieros confiables, ayudando a prevenir errores y fraudes, promoviendo la transparencia empresarial. Siguiente. Tipos de responsabilidad del contador. Tenemos como civil, por negligencia o errores que causan daños económicos a terceros. Esto puede implicar una indemnización por perjuicios. También penal, al momento de participar en fraude, falsificación o evasión tributaria. Esto puede implicar multas o privación de la libertad. Y por último, administrativa, donde es el incumplimiento ante las entidades reguladoras, que puede derivar en suspensión o cancelación de la colegiatura. Siguiente. Sanciones por incumplimiento ético. El incumplimiento de las normas éticas puede generar sanciones como amonestaciones, multas, suspensión profesional o incluso la pérdida de la colegiatura. En casos de fraudes o delitos, el contador también puede enfrentar consecuencias legales afectando su reputación y la confianza de la empresa. Siguiente. Capítulo 8. Rol ético del contador frente al fraude. Siguiente. Identificación de indicios de fraude. Si el contador detecta posibles fraudes mediante análisis de información financiera, sus principales indicios van a ser inconsistencias contables, documentos alterados, transacciones inusuales, falta de sustentos, y también debe actuar con escepticismo profesional, diligencia, objetividad, y su objetivo va a ser identificar riesgos que afecten la confiabilidad financiera. Le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora continuaríamos con lo que sería la obligación de reportar irregularidades. En este caso, el contador, si es que detecta algunas irregularidades o sospechas de fraude, tiene obligación ética y profesional de comunicar dicha situación a las instancias correspondientes dentro de la organización. De esta manera, sí, respetando las normas legales y el código de ética profesional. Y bueno, su responsabilidad incluiría el proteger la transparencia financiera, fortalecer la confianza pública y defender el interés social y económico.
Siguiente, por favor. En este caso, ¿cuáles eran los dilemas éticos en situaciones de fraude? En este caso, el contador puede enfrentar presiones internas, intereses económicos o incluso temor a represalias. Y estas situaciones pueden generar dilemas entre cumplir principios éticos o favorecer intereses particulares. Y bueno, regidos por el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad, este señalaría que los principios de integridad, objetividad e independencia deben de prevalecer ante cualquier tipo de situación, presión o conflictos que haya de interés. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con sería la presión organizacional y conflictos de interés. Las posibles presiones de directivos o superiores suelen alterar información financiera, reducir obligaciones tributarias y también cubrir errores administrativos. Y sus consecuencias serían el riesgo para la independencia profesional y la pérdida, en este caso, de objetividad. Y en este caso, el contador debe de mantener siempre su autonomía técnica y actuar conforme a las normas éticas y legales que han sido estipuladas. Y bueno, en este caso, los conflictos de interés vendrían a ser que deterioran la transparencia empresarial y afectarían la credibilidad financiera de la entidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con lo que sería la protección del interés público, la profesión contable cumple con una función importante para la sociedad, ya que la información financiera sirve de base para la toma de, en este caso, de decisiones de diversos usuarios. Por ello, el contador debe de actuar mm, con ética, eh, asegurando así de esta manera que la información sea fiable, transparente y veraz. Y bueno, según la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, su labor debería de orientarse al interés público y bienestar común. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con la actuación profesional ante irregularidades. Ante la presencia de posibles actos fraudulentos, el contador debe de actuar con responsabilidad y prudencia profesional. En este caso, las acciones recomendadas se encuentran el de recuperar evidencia suficiente y competente, documentar adecuadamente los hallazgos, informar a las autoridades correspondientes y mantener confidencialidad y objetividad. Y por último, también el cumplir con el código de ética y las normas profesionales vigentes. En este caso, una actuación ética y oportuna contribuiría a prevenir daños económicos, fortalecer el control interno y preservar en este caso, credibilidad de la profesión contable. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con lo que sería el capítulo 9, rol ético del contador frente al error. El contador público, en este caso, tiene la responsabilidad de elaborar, presentar información financiera que sea confiable para así tomar las debidas decisiones. Por ello, debe actuar éticamente frente a errores, manteniendo la integridad, objetividad, responsabilidad y diligencia profesional. Además, su conducta debe regirse por principios como la integridad o competencia profesional. En este caso, las principales causas, usualmente de que sean de errores, es por omisiones, cálculos incorrectos, registros duplicados, desconocimiento normativo o incluso fallas administrativas. Y bueno, en este caso las acciones del contador serían el de revisar documentos y registros, aplicar controles y conciliaciones y verificar con las inconsistencias que se ven periódicamente. Y bueno, en este caso la importancia ética sería el de ocultar errores, afectaría la integridad profesional. Siguiente, por favor. Corrección responsable de la información. En este caso, la responsabilidad del contador sería el de reconocer el error, analizar su impacto, el de realizar también ajustes correspondientes y, por supuesto, garantizar información veraz. Los beneficios de una corrección oportuna, en este caso, fortalecerían la confianza institucional, evitaría sanciones y pérdidas económicas dentro de la entidad
y, por supuesto, protegería la reputación empresarial. En este caso, la prioridad profesional sería el de buscar transparencia y ética que intereses ah, profesionales o presiones empresariales. Siguiente. Bueno, ahora continuando con lo que será la comunicación de errores a la gerencia, la importancia de la comunicación ética, el contador debe de informar de manera oportuna los errores, en este caso, que hayan sido detectados. Y aquí la comunicación debe ser clara, objetiva, transparente y, por supuesto, sustentada documentalmente. Y bueno, en este caso, las responsabilidades del contador serían el de informar inconsistencias financieras, mantener independencia de criterio y evaluar información que sea relevante. Y bueno, los beneficios serían el de fortalecer el control interno y mejorar los procesos organizacionales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con lo que sería la previsión mediante controles internos, tendremos que el objetivo principal de esta sería reducir riesgo y garantizar información confiable. Y bueno, las herramientas, en este caso que se usarían de control interno, serían las concentraciones bancarias, la segregación de funciones, la supervisión de registros contables, el control documentario y bueno, las auditorías y revisiones internas. Y bueno, aquí los riesgos de un control deficiente que provocaría pérdidas económicas, registros incorrectos y bueno, riesgos también de fraude. Y bueno, aquí la función ética del contador sería de promover controles que sean correctos y eficientes y proteger los recursos, en este caso empresariales. Bueno, yo voy a continuar con el punto de mejora continua en los procesos contables. En este caso, ¿cuáles son los factores que ayudan a impulsar esa mejora? Tenemos los cambios normativos, los avances tecnológicos, las nuevas necesidades empresariales y la mayor exigencia en la información financiera. También tenemos beneficios para la organización, que pueden ser la mayor eficiencia operativa, la información financiera más confiable, el fortalecimiento de control interno y nos va a ayudar en la prevención de futuras inconsistencias. Siguiente, por favor. Como capítulo 10 tenemos el control interno y la prevención. Siguiente. Tenemos el concepto de control interno, que viene a ser el conjunto de políticas, procedimientos y actividades que van a permitir proteger los recursos y garantizar el cumplimiento objetivo de los objetivos de la organización. Las características principales vienen a ser que involucra a todos los niveles de la organización, va a funcionar como un sistema integral y va a buscar proporcionar seguridad razonable. El control interno nos va a permitir reducir riesgos operativos y financieros, proteger activos empresariales y garantizar información confiable. También promover eficiencia y productividad y fortalecer la toma de decisiones. Siguiente. Importancia del control interno en la transparencia. El control interno nos va a ayudar a prevenir la manipulación de datos, va a evitar el ocultamiento de información, va a reducir las prácticas indebidas y va a fortalecer la confianza institucional. ¿Cuáles son las herramientas que fortalecen esta transparencia? Pues la supervisión permanente, la verificación de registros financieros, la segregación de funciones, el control documentario y el monitoreo de las operaciones. Esto va a generar beneficios a la empresa, que son la mayor confianza de inversionistas y clientes, la reducción de riesgos de corrupción y la mayor rendición de cuentas. Siguiente, por favor. Los componentes de control interno. Tenemos tres principalmente. En este caso, el ambiente de control, la evaluación de riesgos y las actividades de control. El ambiente de control es la base del sistema de control, el cual va a incluir valores institucionales, liderazgo organizacional, políticas internas y estructura organizacional, cuyo objetivo va a ser promover disciplina, integridad y compromiso. La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de amenazas empresariales. Los riesgos principales son los financieros, los operativos, los tecnológicos y los legales, cuyo objetivo va a ser anticipar problemas y aplicar medidas preventivas. Y las actividades de control vienen a ser procedimientos para minimizar los riesgos. Las actividades principales van a ser las autorizaciones y aprobaciones, las conciliaciones bancarias, la supervisión de operaciones, la segregación de funciones y la verificación documental.
Este resultado nos va a traer la prevención de errores y fraudes. Siguiente, por favor. Dos puntos más que tenemos de componentes de control interno vienen a ser la información y comunicación y la supervisión y monitoreo. La información y comunicación garantiza la información clara y oportuna, lo cual nos va a ayudar a facilitar la toma de decisiones, mejorar la comunicación interna y fortalecer la transparencia organizacional. Y la supervisión y monitoreo va a ser la evaluación continua del sistema de control interno, el cual tiene herramientas de supervisión que van a ser las auditorías, las revisiones internas y las evaluaciones periódicas. Esto para ayudar a detectar deficiencias y aplicar mejoras continuas. Siguiente. Tenemos la auditoría interna y externa. La auditoría va a evaluar la eficacia del control interno y va a detectar irregularidades. ¿Cuáles son las diferencias entre estas auditorías? Bueno, la auditoría interna es realizada por el personal de la empresa, evalúa procesos y controles internos y detecta deficiencias y propone mejoras. Mientras que la auditoría externa es realizada por profesionales independientes, evalúa estados financieros y brinda mayor credibilidad y transparencia. La importancia es que va a ayudar a prevenir fraudes, mejora la gestión organizacional y fortalecimiento de la transparencia. Siguiente. Sistemas de control para prevenir fraude y errores. Los principales mecanismos que tenemos para ayudar a prevenir estos fraudes son la segregación de funciones, los sistemas automatizados, las políticas de autorización, las revisiones periódicas mensuales, los controles de acceso, las auditorías permanentes y la capacitación del personal. Ello nos va a generar beneficios, los cuales son la prevención de fraudes y errores, la detección rápida de inconsistencias, la protección de recursos empresariales y la mayor sostenibilidad organizacional. Hay una diferencia clave entre el error y el fraude. El error viene a ser involuntario, por descuido o desconocimiento, mientras que el fraude va a ser algo intencional y deliberado. Siguiente, por favor. Ahora continuamos con la cultura organizacional. Bueno, la cultura organizacional ética presenta el conjunto de valores y principios de comportamientos que orientan la conducta de los miembros de una empresa. Una organización sólida, con una cultura sólida de ética, esta promueve valores fundamentales como la transparencia, la honestidad, la responsabilidad y la integridad. Bueno, el control interno resulta más efectivo cuando existe un compromiso ético por parte de los directivos, trabajadores y bueno, ningún sistema de control será suficiente si las personas no actúan con integridad. Bueno, aquí la cultura ética se fortalece mediante el liderazgo responsable, la capacitación en ética profesional, códigos de conducta, políticas de anticorrupción, canales de denuncia, sanciones por incumplimiento. Bueno, aquí la importancia es que reduce los riesgos de fraude y corrupción, también fortalece el control interno y genera la mayor confianza social. Bueno, ahora continuamos con el capítulo 11, que es dilemas éticos del contador. Bueno, aquí la presión de la gerencia. Bueno, aquí estas presiones pueden surgir con el propósito de obtener beneficios tributarios o atraer inversionistas o mejorar la imagen empresarial. Sin embargo, el contador debe actuar de manera conforme a los principios de integridad, objetividad e independencia profesional. Bueno, aquí la presión de la gerencia, bueno, aquí en el contador puede recibir presión, ¿no? Para modificar información financiera, ocultar errores o presentar resultados favorables para la empresa, ¿no? Lo cual el objetivo de la presión es obtener beneficios tributarios, atraer inversionistas y mejorar la imagen empresarial. Pero lo que debe actuar de manera correcta el contador es con integridad, con objetividad e independencia profesional. Bueno, ahora continuamos con la manipulación de información financiera. Bueno, aquí la manipulación de la información financiera constituye uno de los problemas éticos más graves dentro del ejercicio contable. Aquí consiste alterar los registros o presentar información falsa para beneficiar los intereses particulares. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la modificación de estados financieros, lo cual no mostraría la situación real de la empresa. También alteración de los registros contables, la presentación de datos falsos, que eso sería algo muy ilegal. Y también las consecuencias que vendría a surgir es la pérdida de transparencia, la desconfianza empresarial, lo cual los inversionistas no quisieran invertir, ¿no? Su dinero en la empresa. También tenemos sanciones legales y económicas.
Bueno, aquí la responsabilidad del contador es garantizar información veraz, confiable y transparente. Bueno, la información financiera debe reflejar la realidad económica de la empresa, lo cual ayuda a ser más confiable. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los conflictos de interés. Bueno, aquí los conflictos de interés ocurren cuando los intereses personales o familiares o económicos del contador interfieren con su objetividad profesional. Estas situaciones pueden influir negativamente en la toma de decisiones y afectar la imparcialidad del profesional. Bueno, aquí el contador lo que debe es mantener la independencia profesional, actuar con transparencia, priorizar el interés público. Bueno, ahora seguimos con la toma de decisiones bajo presión. Bueno, en muchas organizaciones, empresas, los contadores deben tomar decisiones importantes en contexto de la presión laboral, limitaciones de tiempo o exigencias superiores. Estas circunstancias pueden generar riesgo ético si el profesional cede ante las solicitudes indebidas, ilegales o actúa sin el debido análisis técnico. Bueno, aquí para actuar correctamente, el contador debe mantener principios éticos, aplicar normas contables, evaluar consecuencias de sus decisiones y también, bueno, la ética profesional guía su actuación de las situaciones de presión, ¿no? Ahora tenemos casos prácticos, tenemos tres. En este caso, el primer caso vendría a ser la alteración de estados financieros, lo cual la gerencia solicita disminuir los gastos para mostrar mayores saltos ante los inversionistas, lo cual el dilema del contador es obedecer a la gerencia y cumplir las normas contables y éticas, pero la manera correcta es rechazar las alteraciones de información y mantener la empresa eh, financiera. Bueno, ahora seguimos con el caso, con el caso 2, que es la omisión de ingresos para reducir los impuestos. Aquí una empresa propone no registrar parte de sus ingresos para pagar menos tributos. Aquí la actuación correcta del contador es negarse a la participación en la práctica, cumplir con las normas legales y tributarias y mantener la integridad y transparencia. Aquí la omisión de los ingresos constituye la evasión tributaria y vulnera la actividad profesional. Bueno, aquí en el caso 3, en conflicto de interés en auditoría. Aquí el contador debe auditar una empresa donde trabaja un familiar cercano. Bueno, la actuación correcta del contador es informar el conflicto de interés y evitar en la auditoría, evitar participación en la auditoría, mantener objetividad e independencia profesional y, bueno, la transparencia evita afectar la credibilidad y la imparcialidad profesional. Ahora continuamos con el capítulo 12, el impacto del comportamiento ético. Bueno, aquí el impacto del comportamiento ético, aquí la ética profesional permite que la información financiera sea confiable, clara y útil para la toma de decisiones de empresarios, inversionistas y la sociedad en general. Por ejemplo, aquí en la empresa, cuando el contador actúa con ética, se reduce el riesgo de fraude, corrupción y manipulación de información financiera. Además, esto permite que la gerencia tome decisiones adecuadas basadas en información real, confiable y fortaleciendo la estabilidad. En los inversionistas, la ética contable genera confianza en los inversionistas al garantizar información financiera, transparente y veraz, protegiendo sus intereses y facilitando nuevos inversionistas que quieran aportar en la empresa. Y bueno, en la sociedad, la ética del contador contribuye al desarrollo económico y al cumplimiento tributario, así promoviendo transparencia, confianza y una economía más justa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos continuamos con el impacto del comportamiento ético. Aquí tenemos la reputación profesional. Aquí la ética fortalece la credibilidad y el prestigio del contador público, generando confianza y evitando sanciones o problemas legales que le puedan perjudicar, ¿no? También tenemos el desarrollo económico. La ética contable impulsa el crecimiento económico al generar confianza, atraer inversiones y promover una competencia empresarial más justa. Le paso a mi compañero.
Sí, ok. Continuando con el último punto, tenemos lo que es el capítulo número 13, que es estrategias para fortalecer la ética y la transparencia. Siguiente. Bueno, en el primer punto tenemos lo que es la capacidad ética continua, que es la formación constante en valores, que es clave para afianzar la conducta profesional del contador y fomentar un buen entorno en las empresas, ya sea mediante cursos, talleres y educación continua. Los profesionales logran consolidar su dominio sobre los lineamientos éticos, el compromiso social y el adecuado ejercicio contable. También tenemos lo que es implementación de códigos de conducta. Los manuales de comportamiento son instrumentos fundamentales para guiar el accionar de los empleados y fijar pautas precisas sobre lo que es aceptable o inapropiado en una entidad. Esto impulsa virtudes como la rectitud, el compromiso, la claridad y el respeto profesional. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la cultura organizacional basada en valores. Una empresa que impulsa principios morales afianza la claridad, el deber y la lealtad de su personal. Un ambiente laboral debe reflejar valores que ayuden a evitar prácticas incorrectas en el espacio de trabajo. Dentro de los valores primordiales que se deben promover están los valores como la sinceridad, la claridad, la dedicación al oficio, entre otros. También es importante mencionar que el comportamiento profesional, las entidades que adopten los pilares éticos construyen una mayor solidez institucional y perfeccionan el nivel de sus procedimientos de gestión y finanzas. También tenemos lo que son los sistemas de denuncias, que representan herramientas que facultan a los empleados, usuarios o externos a notificar de forma protegida y secreta sobre acciones ilícitas, engaños, sobornos o faltas al interior de la empresa. Estas vías colaboran en la identificación de fallas y procederes inmorales ante lo que causen perjuicios legales o monetarios que sean muy graves. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el liderazgo ético, que consiste en ejercer un liderazgo moral que implica conducir una entidad que apoya en un principio como la franqueza, el deber, la rectitud y la claridad. Los directivos que actúan con ética impactan de forma favorable con el proceder de los trabajadores y cultivan un ambiente institucional enfocado en atacar las normas morales y laborales. En el ámbito profesional contable, este tipo de liderazgo es clave dado que su labor repercute sin intermediarios en la fiabilidad de las cifras económicas. También tenemos lo que es el buen gobierno corporativo, que es idóneo para comprender el marco de las reglas, valores y hábitos que rigen el manejo y fiscalización de una compañía, persiguiendo lo que son valores como de la claridad, obligación y la justicia al tomar determinaciones. Su finalidad es salvaguardar los derechos de los socios, inversionistas, personal y otros grupos vinculados a la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para concluir con esta ponencia tenemos lo que son las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el actuar ético del profesional contable asegura que los reportes económicos sean exactos, seguros y sirvan para la correcta toma de decisiones. Además que permite distinguir entre las equivocaciones accidentales y los engaños premeditados, que son los fraudes, ya que ambos son elementos que perjudican gravemente al prestigio y las finanzas de las organizaciones. Como segunda conclusión tenemos lo que es que el contador es fundamental para resguardar la calidad corporativa, procedimiento en todo momento de forma autónoma, imparcial y honesta, ya que esta labor se apoya directamente en la aplicación de las revisiones internas y auditorías que facilitan la anticipación y el descubrimiento de fallas. Por última conclusión tenemos lo que es el actuar con ética, que genera confianza en los inversionistas, el gobierno y la gente, lo que ayuda a mantener una economía estable. Por eso es fundamental que los contadores nunca dejen de capacitarse en valores y que respeten las reglas de su profesión. Siguiente. Tenemos lo que son las recomendaciones. Como primera recomendación tenemos que las organizaciones mejoren sus procesos de auditoría y revisión interna para anticiparse a situaciones de corrupción, engaños y fallas, garantizando un monitoreo riguroso de los datos económicos. Asimismo, se debe brindar información ética de manera constante a los profesionales contables.
Como segunda recomendación, tenemos lo que es implementar vías de alertas anónimas que salvaguarden a quienes denuncien irregularidades y que a la par el contador debe ejercer sus funciones con total autonomía, alejándose de influencias ajenas y situaciones donde sus intereses personales entren en conflictos con su labor. Y por última conclusión, tenemos que las universidades, los colegios profesionales y empresas deben promover una cultura ética basada en valores como honestidad y transparencia, ya que la ética fortalece la confianza pública y contribuye al desarrollo económico sostenible. Siguiente. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por asistir a esta ponencia.